Sigue todo roto en el frente de todos. Vamos a hablar de esto más adelante cuando repasemos los audios, porque la verdad, se están matando como consecuencia de la derrota electoral del oficialismo, como consecuencia de lo que acá el lunes mismo interpretamos como lo que creo que fue un voto bronca masivo que haría muy mal la oposición si lee como un voto para ella. Pero en este contexto de perplejidad oficial y en este contexto de masazo electoral y de mucha incertidumbre también sobre cómo va a seguir la Argentina, esta mañana salió un informe de la UNCTAD, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La UNCTAD es algo así como el hermano bueno, el hermano bonachón del Fondo Monetario Internacional. Es un organismo mucho menos conocido, obviamente, que el Fondo Monetario Internacional, pero que, publica cosas sobre economía y sobre desarrollo que leen todos los presidentes del mundo y que tienen mucha influencia, como en general las cosas que se hacen en la ONU. Y me parece que vale la pena levantar un poco de vuelta la vista para mirar qué está pasando en el mundo, salir un poquito de nuestro micromundo postelectoral, en el cual ya, insisto, nos vamos a meter en el resto del programa, y leer este informe que lo que dice es que hace falta izar una bandera amarilla de precaución. Así se titula, Reconstruir mejor después de la pandemia. ¿Y sobre qué enciende una luz amarilla la ONU para el Desarrollo, este organismo que, como te digo, es como el hermano desarrollista del Fondo Monetario? Bueno, lo que dice es que con una crisis sin precedentes y con la pandemia de COVID todavía encima, los gobiernos del norte se vieron obligados a abandonar partes del dogma de la política neoliberal de estos últimos 40 años para proteger la vida de sus habitantes, para proteger su economía también, sus medios de subsistencia, pero que lo que no se dan cuenta en el mundo rico es cuán chocado que está quedando el sur. Cuán chocada está quedando, por ejemplo, Latinoamérica, cuán chocada está quedando la periferia de Asia, cuán chocada está quedando África también. Dice la UNCTAD, este organismo, que sin una revisión más profunda de las reglas y las normas multilaterales, la desigualdad va a aumentar, el mundo va a desperdiciar recursos financieros y no se va a poder enfrentar el desafío de la crisis climática, incluso aunque vuelva el crecimiento. Los países en desarrollo, los países del sur, van a tener un aumento en las desigualdades adentro de los países, dice también la ONU. Se van a ver empobrecidos hasta 2025 mucho en términos relativos con los países ricos, pero además la falta de vacunación, en esto el informe destaca el ritmo de vacunación que tiene, por ejemplo, Argentina, y lo quiero decir porque, hemos sido muy críticos de muchas otras cosas en el manejo de la pandemia, pero esto lo destaca muy enfáticamente el informe de la UNCTAD. Lo que dice es que los países del sur justamente tienen que alejarse sin vacilar de 4 décadas guiadas por una fe absoluta en los mercados no regulados. Que tienen que empezar a coordinar entre sí para dar respuesta a la crisis del COVID-19 y hacer como hicieron los países ricos. Dice, repito, la ONU. Los países ricos redescubrieron el poder del bolsillo público, redescubrieron el poder del Estado, a contramano de lo que dicen discursos que se pretenden rebeldes acá, pero que en realidad encarnan lo que hace 40 años fue una revolución, que fue lo de Reagan y Thatcher, una revolución regresiva, una revolución en contra de los trabajadores, de las trabajadoras, una revolución que enchotizó la vida de casi todos nosotros en todo el planeta. Dice el informe también que muchos países en desarrollo que estuvieron privados de la independencia y del margen que tuvieron los países ricos para desplegar políticas expansivas, justamente, para desplegar gasto, que es lo que acá no se pudo hacer por la crisis previa del macrismo, pero también en general por cuestiones estructurales que hacen al subdesarrollo de la región. Dicen que están ante la perspectiva de una década perdida, de otra década perdida, como fue la de los años 80.
Esto es preocupante porque nosotros llovido sobre mojado ya venimos. Crisis del macrismo, crisis de la pandemia, ahora esta perspectiva de una década perdida según este organismo. Dice uno de los técnicos que aparece citado en el informe, dice, la desigualdad se convirtió en una característica de nuestro mundo globalizado, mientras el poder económico que ejerce el sector privado, cada vez más concentrado, erosiona la capacidad de respuesta que tienen las autoridades públicas, que tiene el gobierno en general. Dicen también, repito, la ONU, no estoy citando ni a un informe del Partido Comunista, ni a la Internacional Socialista, estoy citando a la ONU para el Desarrollo. Dice, si en el periodo pospandémico se repite el fiasco de la crisis de 2008-2009, por una combinación de factores como el endurecimiento fiscal, o sea, el amarretaje, digamos, de recursos por parte del Estado, la dilución de las reglas del mercado laboral, que acá también es una amenaza porque justamente la oposición propuso eliminar la indemnización por despido, por ejemplo, en el último tramo de la campaña, o por la adopción de acuerdos de libre comercio desequilibrados. Dice la ONU, las esperanzas de generar una expansión sostenida y equitativa seguramente se van a difuminar rápidamente. Dice también el trabajo, y con esto cierro, que la economía mundial, aun cuando no se produzca otro colapso financiero, va a seguir mostrando signos de abatimiento durante todo el resto de la década y que los más afectados van a ser los países del sur. La crisis puede perder rápidamente su carácter global, insiste y remarca, porque las economías avanzadas se van a revitalizar después de los cierres, después de los lockdowns, de las cuarentenas, pero ese crecimiento solo va a exponer la falta de cohesión del sistema multilateral, de esto que llaman solidaridad entre países. Celebra la ONU que su hermano mayor, el Fondo Monetario, haya liberado 650.000 millones de dólares para paliar los efectos de la pandemia, pero dice, eso va a ser insuficiente para revertir el espiral descendente en el que se encuentran la mayoría de los países en desarrollo. En estos países, la austeridad sigue siendo la política predeterminada que deben aplicar unos gobiernos sometidos a las presiones financieras del capital móvil y unos mercados implacables. Repito, es la ONU la que está advirtiendo contra lo que para mí le hizo perder las elecciones al gobierno de Alberto Fernández. El ajuste fiscal al cual se aferran como dogma en general todos los economistas cuando tienen que enfrentar una crisis. Cuando lo que hay en realidad, y de vuelta, no lo dice un tipo que fantasee con otro sistema, con otra forma de regulación social. Lo dice el club que reúne a los países de todo el planeta. Lo que hay es una crisis sin precedentes, una crisis planetaria. A nosotros muchas veces el regodeo en nuestra charca, en lo provinciano de nuestro ombligo, nos saca de la dimensión de esta crisis y de hasta qué punto hace falta que se reinvente la economía y que se reinvente para beneficiar a los que no paran de perjudicarse, acá en la Argentina por lo menos en los últimos 40 años. El otro día me lo decía Zamora y lo confirmé con unos datos que armó Mariano Barrera, un economista muy piola que suele revisar la restricción externa y la situación de los trabajadores con mucha solvencia. El sueldo hoy, el sueldo promedio en Argentina es la mitad que hace 40 años. Se fue recortando, fue sufriendo, fue teniendo altibajos, se recuperó con el kirchnerismo, pero hoy la estructura de ingresos de la Argentina es que los jubilados y los laburantes ganamos la mitad de lo que ganaba alguien que hiciera lo mismo que nosotros hace 40 años, antes de la sangrienta dictadura militar. Esa es la consecuencia de aquella revolución neoliberal que ahora levantan tipos con raros peinados nuevos como una cosa de rebeldía. Bueno, esa rebeldía está empezando a licuarse y yo entiendo igual el voto bronca en todas sus dimensiones porque me parece que lo que hubo el domingo fue eso, fue un voto a todo lo que sonara a castigo contra el gobierno actual y contra el gobierno anterior. Pero hay que tener cuidado porque el mundo está en una crisis sin precedentes y está empezando a salir una parte del mundo de esa crisis sin precedentes. El gran problema
sería que nosotros nos quedemos en el fondo otra vez.